Valor agregado. Bueno, abrimos y cerramos, pero el tema tiene una hilación en, bueno, obviamente, este temazo que hemos elegido a propósito del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, un tema inevitable, indispensable y indefectible por estas horas que tiene que ver con, bueno, principalmente con el tema de las patentes de las vacunas para el COVID. Sí. Es imposible entender el sistema de patentes si nosotros no lo situamos desde dos puntos de vista de la ciencia, ¿no? Una es la filosofía, es entender los fundamentos filosóficos de cómo nace, en qué contexto y cuáles son los desafíos actuales del sistema. Y por otro lado la historia, ¿no? Saber justamente que las patentes de invención no existieron durante toda la humanidad como tales. Las patentes de invención son a partir de la Revolución Industrial, o sea, nosotros conocemos los estados nacionales del siglo XVI en adelante. ¿Había creaciones intelectuales en el Imperio Romano? Sí, claro que las había. Pero no estaban bajo un sistema como el actual que conocemos de derechos exclusivos. Sobre todo porque en ese momento el hombre, como creador, no estaba separado de la voluntad de Dios, de la cuestión divina, y el Estado se separa de la Iglesia recién por el siglo XVI, y teníamos por un lado las primeras monarquías absolutas, el rey. Bueno, ahí empiezan los primeros privilegios, que es que lo que daba el Estado era una especie de licencia, es decir, una autorización para que alguien pueda hacer una actividad que el Estado en principio monopolizaba. Así nacen las patentes de invención, pero la realidad es que con la Revolución Francesa, con el individualismo, con la reivindicación del ser humano como sujeto de derechos por oposición al Estado, es cuando vemos que la propiedad intelectual es un derecho individual. Hay quienes hoy siguen diciendo que es un derecho humano, y esto se vincula principalmente con las tres teorías básicas que fundamentan la existencia de un sistema de patentes de invención. Hay tres teorías que la voy a explicar muy rápidamente. Primero, que es un derecho natural, que es lo que venía diciendo recién. Por el solo hecho de ser seres humanos, nosotros tenemos derecho a disfrutar del fruto de nuestra creación. Nosotros tenemos talentos, somos inteligentes, es lo que nos distingue del resto de los animales y de las plantas y de las cosas inertes en la naturaleza. No vamos a entrar a hablar de la inteligencia artificial y todos esos desafíos futuros. Del resto de los animales, no somos animales, del resto de los seres vivos. No, del resto de los animales, digo, pues ¿cómo no somos animales? El ser humano es el animal racional por excelencia, o sea, justamente el ser humano... O sea, no dijo animal ahí muy por arriba, no dijo somos animales. Pero no sé si es para su compañero o... Somos orgullosamente animales. De hecho, somos el animal político, como nos definió Aristóteles. El hombre es un animal político. Somos animales y lo que nos distingue del resto de las especies animales es la razón, justamente. Y como tal, podemos crear. Y como podemos crear, tenemos derecho a apropiarnos de nuestras creaciones. Por otro lado, tenemos la teoría del contrato social, ¿no? Quienes recuerdan a Jean-Jacques Rousseau, a Rousseau, sí, señor, creador del contractualismo social, dijo, a ver, ¿por qué le vamos a premiar al inventor, le vamos a dar un derecho de exclusividad? ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que va a recibir la sociedad representada por el Estado a cambio? Bueno, lo que va a recibir es la divulgación de la invención. Si vos no patentás, la patente se publica en su estadio de solicitud y también cuando sale concedida. Si vos no la divulgás a tu creación, nadie va a poder aprender. Y si nadie puede aprender, no va a tener el resto de la sociedad el beneficio de justamente poder innovar a partir de lo que vos venís desarrollando. Entonces, justamente la teoría contractualista lo que dice es que el Estado le va a dar un monopolio, que el monopolio, convengamos que no es nada que la sociedad desea, porque el monopolista, es decir, el que obtiene este beneficio exclusivo, puede cobrar el precio que quiera. Por eso tenemos los productos caros al principio, porque hay que recuperar la inversión primero, y como no hay competencia, en un mercado que no tiene competencia, el precio lo fija el único oferente, en este caso el titular de la patente, con lo cual para compensar esa distorsión del mercado, el beneficio que recibe la sociedad a cambio es poder aprender de esa innovación, y por eso las patentes también en algún momento caen en el tiempo, ¿no? A los 20 años caen, la tecnología pasa al dominio público, y ahí sí, una vez que todos podemos aprender, además podemos largarnos a producir, fabricar y competir, ¿no? Con productos sustitutos y demás.
La tercera teoría es la teoría de los incentivos. Es una teoría que viene de la economía y justamente dice, mira, no importa tanto si hay un equilibrio entre la prestación que el inventor recibe y la sociedad recibe a cambio, sino que es una herramienta que existe para incentivar a que siga habiendo creación e innovación. Si nosotros no incentivamos la creación, si no premiamos con un monopolio económico durante un tiempo, no va a haber suficiente incentivo para desarrollar las millonarias inversiones que significan, por ejemplo, poner una vacuna en el mercado, ¿no? Y ahí ya nos vamos vinculando con el tema que nos sigue. Así que bueno, en definitiva tiene que ver con eso. ¿Qué más? Traigo algo más. Estaba buscando recién algo de información. Digamos, el primer sistema bancario del mundo nace por los templarios, los Illuminati en Londres, ¿no? Donde ellos van a resolver algo muy simple y en realidad ellos establecieron y patentaron en la iglesia el sistema de pagos, que en realidad lo que buscaban los templarios era cuidar digamos, la riqueza de la familia que se trasladaban de un país a otro en Europa. Entonces le decían, vos dejás tu bien en esta iglesia, pero cuando llegues a otra parte del mundo poder retirar por medio de esta documentación que nosotros te damos, ¿no? Y ahí nace el primer sistema bancario, ¿no? Y fíjate qué importante que la iglesia todavía es poseedora, bien, de esa información, y es posedora, ¿no? de esas, no sé si patente, porque estamos hablando de las patentes vencen a los 20 años, o sea, ¿no? Claro, no sé si podríamos decir que era una patente, ¿no? Pero sí lo establecieron como un método de pago, como un método de ahorro y como un método de traslado de dinero, ¿no? Sí, el conocimiento puede ser secreto, y si se conserva en secreto está bárbaro. Ahora, una vez que ese conocimiento se divulga, se pierde la posibilidad de patentar, porque requiere novedad mundial. Entonces, lo que hay que saber es que si uno como propio inventor divulga su tecnología, pierde la posibilidad de patentar, porque justamente si decíamos que lo que recibís a cambio la sociedad es que se divulgue la invención, si el inventor decidió divulgar por sus propios medios, se jodió, perdió la posibilidad de patentar. Así funciona el sistema. Bien, es una teoría, ¿no? No, las teorías están las tres. Lo que sí te voy a contar es cómo evolucionó históricamente el sistema de patentes. O sea, hay dos grandes convenios mundiales, tratados internacionales en materia de patentes: el Convenio de París de fines del siglo XIX, y durante muchos años no pasó nada, porque la propiedad intelectual sentó las bases, el Convenio de París, para lo que es... A ver, ¿qué pasaba? Le preocupaba a los inventores de esa época. Que se iban los inventores de Alemania, no existía Alemania como tal, ¿no? Sí, sí. De Prusia, se iban Sí, a Austria o a Hungría, se iban al Imperio Austrohúngaro y les copiaban en la Feria de Viena. Entonces les preocupaba lo que nos preocupa a todos, que ¿qué pasa si en Brasil me copian, en Uruguay o en China? Como decía vos. La fórmula de la Coca-Cola. Claro, eso es lo que les preocupaba. Entonces crearon una unión internacional, la Unión de París, para poder proteger al extranjero, para poder proteger a los nacionales y al extranjero. Es decir, todos los países se comprometían a proteger a los extranjeros de la misma manera que protegían a los nacionales. Y ahí surge la Unión de París. Durante muchos años el sistema de propiedad intelectual estuvo aislado de lo que es el comercio. Pero ¿qué pasó en los últimos años? Después de la Segunda Guerra Mundial nace el GATT, que es el Acuerdo General de Tarifas y de Comercio. Era un acuerdo aduanero, pero no se vinculaba, o sea, los países se ponían de acuerdo para bajar aranceles a la exportación, pero la propiedad intelectual no jugaba ningún papel ahí. En determinado momento histórico, en la última ronda del GATT, que es la ronda Uruguay, que se desarrolla entre 1986 y 1994, se decide crear la Organización Mundial del Comercio, y ahí cambian las reglas del juego. Porque como anexo 1C a ese tratado de creación de la OMC, del cual, por ejemplo, China entró recién en el 2004... La Organización Mundial de la Salud. Del comercio, sí. Del comercio. De la Organización Mundial del Comercio, la propiedad intelectual pasa a ser uno de los acuerdos fundamentales para ser parte de la OMC. ¿Qué significa esto? Que cualquier país hoy que se encuentra dentro del sistema capitalista global tiene que firmar ese tratado para poder ser parte de la OMC. ¿Qué dice el tratado? Una serie de reglas. Principalmente dice, vos tenés que tener ley de patente, tenés que tener ley de marca, tenés que proteger la información confidencial, tenés que desarrollar medidas razonables para proteger la propiedad intelectual, es decir, tenés que tener tribunales eficaces, medidas cautelares, o sea, tenés que hacer un montón de cosas como país. ¿Qué pasa si no haces lo que tenés que hacer? Te meten un panel en la OMC, es decir, cualquier país puede denunciar a otro y decir, Chile no tiene, la ley de patente de Chile protege a las patentes por 5 años.
y el estándar mínimo en todo el mundo es de 20 años. Entonces, no puede existir un país que tenga una ley que no proteja las patentes por un mínimo, en realidad es un poquito más bajo el del ATPIC, pero todos los países lo tienen por 20 años. Entonces, esto hace que la legislación de cada país se armonice, es decir, sea un estándar. Este tratado, que se llama Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, o TRIPS en inglés, lo que hace justamente es eso, es unificar y estandarizar la información en general. Entonces, hoy tenemos eso. Y todos los países del mundo primero aprendieron y después protegieron. Argentina desarrolló su industria farmacéutica, Bagó, Ruemers, Laboratorio de Capitales Nacionales, porque no había patente de productos farmacéuticos. Copiábamos y después protegíamos. Argentina tuvo ley de patente para productos farmacéuticos a partir de la reforma del 96 con un plazo de gracia de 5 años. Recién desde el 2001 se patentan los productos farmacéuticos. Mientras tanto desarrollamos una industria. Ruemers es una fortuna más grande de Argentina y se hizo gracias a poder copiar lo que otros hacían afuera. Ahora, esto que hizo Argentina solamente en la industria farmacéutica, China lo hace en todo, Estados Unidos lo hizo en todo, Alemania lo hizo en todo, Japón lo hizo en todo. A ver, no hay un solo país desarrollado que conozcamos al día de hoy que no haya aprovechado el sistema de patentes, incorporando a los que sabían, metiéndolos adentro del territorio, copiándoles y de alguna, no digo robándoles porque técnicamente era una actividad lícita. Hasta poder tomar la base de la patente y mejorarla. Exactamente, aprendiendo y después protegiéndose. Esa fue la estrategia que siguieron los países desarrollados. Entonces, si ustedes después de esta conversación de hoy no comprendemos que los países desarrollados son países desarrollados justamente porque existe un sistema de patente de invención, nos estamos olvidando una parte fundamental de la historia de los últimos años. Hernán, te hago una pregunta. Cada vez que analizamos patente es conveniente analizarla primero obviamente localmente, si no está allá, y después, bueno, en función a la visión que tenemos de crecimiento de nuestro emprendimiento, es analizar si esa patente está ya en los países en los cuales queremos expandir nuestra unidad de negocio. Sí, yo te diría que la búsqueda de patente hay que hacerla antes de empezar cualquier tipo de negocio, porque nos va a aportar información tecnológica y nos va a permitir saber dónde estamos parados. Bien. Porque pasa que una patente puede estar afuera, pero que no está acá, y analizando los plazos, los territorios donde está vigente o donde puede llegar a estar vigente a futuro, porque muchas veces encontrás solicitudes, pero que no son patentes concedidas, vas a saber, a conocer el estándar de la tecnología. Hernán, te hago una pregunta. ¿Y tenés algún dato de cuáles son los emprendimientos que más se tocan ante esta realidad? Porque el emprendedor nace desde una idea, con mucha pasión, quiere poner un negocio en marcha y de repente en algún momento, bien lo escucha Hernán en la radio y se da cuenta que no hizo un análisis de patente. ¿Cuáles son las industrias que más se chocan con la realidad de patentes ya creadas que no pueden seguir avanzando en su emprendimiento? Es simple, no puede seguir avanzando. Todas. Lo que pasa es que por ahí tenemos la ventaja de estar en un país donde el foco no está puesto. Y como decía, como nuestro mercado es de 45 millones de habitantes y es un país chico dentro del mundo, las patentes en Latinoamérica llegan a México, a Brasil, a Argentina es el tercer mercado después de esos dos, Colombia el cuarto, pero por tamaño, tiene que ver con la posibilidad de vender y maximizar ganancias. Entonces, gracias a eso no hay tantos inconvenientes en la práctica y aparte nuestro sistema judicial, justamente al contrario de lo que pasa en otros países, los jueces no entienden mucho de cómo funciona todo esto, esa es la verdad, y no entienden porque tienen que resolver todos los temas, y porque no hay cultura, que es lo que decía al principio. Bueno, nos metemos un poco Vamos al de tema. lleno en el tema de las vacunas, ¿no? Para que expliques un poco qué está pasando en el mundo con las vacunas, vinculado a esto, ¿no? Exacto, Porque la cuestión pasa por ahí. sí, para poder entender cuál es la discusión, tiene que ver con lo que definimos antes. Las patentes le dan un monopolio. ¿A quién? Al titular de la patente. El titular de la patente en el caso de las vacunas, ¿quién es? Y los que desarrollan las vacunas, Sí. que son los laboratorios. Bueno, a partir de ahí se celebran una serie de discusiones. La primera es que el propio sistema trae su cláusula de salvaguarda, ¿no? Este derecho exclusivo no es absoluto. ¿Qué quiere decir? Que el propio sistema de patentes prevé una figura que se llama licencias obligatorias o licencias compulsivas. ¿Qué quiere decir? El dueño de la patente decide si fabrica solo, si le da la licencia, la autorización a un tercero para que fabrique o no. Ahora, si el dueño de la patente no quiere dar una licencia, como puede suceder en este caso,
que no tienen la obligación, el dueño de la patente, de decir, ay, sí, ahora abro mis patentes para que todo el mundo fabrique. Bueno, no, por quiere ejemplo, recuperar ganancias. Por ejemplo, la vacuna rusa que se empezó a fabricar en Argentina. Bueno, ¿Está bien? eso es por un acuerdo de licencia particular, Ok. al cual llega el laboratorio Richmond con el Instituto Gamaleya y el gobierno ruso, que es el titular de Sí. la tecnología. Bien. Pero, digamos, en el caso de Moderna, por ejemplo, que es otra de las vacunas de Estados Unidos, Moderna es una empresa que desarrolló 270 patentes vinculadas a tecnología de ARN mensajero, que es la base sobre la cual se desarrollaron vacunas para 11 patologías. ¿Qué hizo Moderna? Estaba muy bien posicionada para desarrollar una variante para el COVID. Entonces logró 7 patentes, pero además dijo, como estamos en una pandemia, yo voy a abrir mis patentes. En realidad, lo que no las abre, no es que las pone a disposición de todo el mundo, sino que decidió Moderna fue decir, no las voy a hacer valer. Dijo, no voy a atacar a nadie judicialmente que pueda estar investigando sobre nuestras patentes para generar nuevas vacunas. Primer Ok. punto. Y el otro que dijo es, todo el que quiere una licencia, nosotros estamos escuchando conversaciones. Estamos dispuestos a negociar con todo el que quiere una licencia para poder desarrollar a partir de nuestras patentes. Ahora bien, este es un tema y es una estrategia comercial, pero el titular de la patente no está obligado a hacer esto que hizo Moderna. Ajá. Entonces empieza el problema de la salud pública. Claro. El problema de el acceso a los medicamentos y a las vacunas en general. Es un problema que se da principalmente en los países en vía de desarrollo o pobres, ¿no? Porque no tenemos los medios económicos, las vacunas no se fabrican acá, bueno, Argentina es una excepción, porque tenemos capacidad instalada y talento, pero no todos los países pobres como nosotros, porque somos pobres, tenemos 42% de pobreza, y si no nos reconocemos como un país pobre, no vamos a poder saber de dónde partimos para crecer. Pero a partir de ahí, tenemos que saber que existen las licencias obligatorias. Es decir, un Estado, un país determinado, puede autorizar a que una patente se abra. ¿Qué quiere decir? A que un tercero venga y tenga una licencia como si hubiera negociado con el titular. Eso legalmente se puede apelar igualmente, aunque tengamos, ejemplo, estaba leyendo que es la Organización Mundial de Comercio que está buscando la excepción en Estados Unidos. Bien. Sí, hay muchas iniciativas para abrir las patentes. Una de las iniciativas que Argentina recibió este fin de semana, a fines de marzo, 280.000 dosis Sí. de COVAX. Sí. COVAX es un proyecto de la OMS y de una serie de instituciones que lo que hace justamente es permitir el acceso a vacunas en países donde es más difícil acceder. No es casual que las vacunas sean todas de Estados Unidos, de una empresa sueca o la que conocemos como la vacuna de Oxford, que viene apoyada Sí. por una universidad que es propiedad del Estado británico, o China, o Rusia. No es casualidad que las vacunas vengan de ahí. Es porque son los que vienen invirtiendo hace muchísimos años en las tecnologías de base para esto. Ahora bien, hay una realidad también, que es que lo que se pudo hacer tan rápidamente se pudo hacer porque es la pequeña adaptación sobre cuestiones ya existentes. Entonces tampoco es que tenemos en Argentina un montón de vacunas patentadas. No están patentadas. Sí, lo que te permite una licencia obligatoria es no solamente abrir la vacuna sobre la patente sobre la vacuna en sí, sino también sobre todo lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, sobre los kits de diagnóstico, sobre un montón de cuestiones. Se sabe que hay 11.000 familias de patentes vinculadas a tecnologías que ayudan a tratar, prevenir, diagnosticar, etcétera, el COVID. Todavía no tenemos un tratamiento efectivo conocido, pero les pongo un ejemplo. Israel. ¿Qué hizo Israel? Israel había desarrollado una patente para el HIV, ¿no? Tenía dos tratamientos de antirretrovirales para el HIV. Su patente estaba vencida en otros países afuera, Ajá. pero en Israel estaba vigente. Entonces tuvo que sacar una licencia obligatoria para poder importar desde la India, que es donde ya había caído la patente, los mismos productos que estaban patentados por una empresa israelí afuera. Entonces, a partir de esa habilitación lograba introducir en su territorio, donde sí había patente, tecnología patentada. Y podía tratar el COVID, se llama Caletra. Bueno, creo que vacunaron ya el 50% de la población. Sí, pero fíjense que como era adaptación de un antirretroviral que se usaba para el HIV, porque es el camino más fácil para poder adaptar una tecnología que existe a lo que se llama segundos usos médicos, es decir, la posibilidad de utilizar el caso típico que conocemos del Viagra, ¿no? Pfizer tenía un vasodilatador que servía para patologías cardíacas, digamos, y después se dieron cuenta que además tenía otro efecto. Bueno, eso se llama segundos usos médicos. Argentina no protege los segundos usos médicos, entonces por más que nosotros nos pongamos pruritos en el tema,
Argentina no va a patentar segundos usos médicos para vacunas del COVID. Yo pensé que lo del Viagra era un mito social. No, es una realidad. Una realidad. Bueno, tengo una pregunta. Sí. Humildemente, ¿hacia dónde crees que va este tema y qué crees que puede llegar a pasar en el corto plazo con el tema de las vacunas para el COVID? De un lado nosotros tenemos al doctor Carlos Correa, que es un gran jurista de la UBA, del CEIE, y también está en South Center, que es una organización internacional, que le manda carta directamente al titular de la OMC, de la OMS, de la OMPI, de todos. Realmente es un argentino que está siempre defendiendo los derechos de los países en vía de desarrollo. ¿Qué se dice de los antisistema, entre comillas? Que las patentes de invenciones siguen siendo una restricción, que igual sigue siendo caro el acceso y que la patente de invención está directamente vinculada con la falta de acceso a los medicamentos y a las vacunas. ¿Qué dicen los defensores del sistema? Dicen que las patentes no son el principal obstáculo por el cual hoy no tenemos más vacunas en Argentina, por ejemplo. Lo que dicen es que hay otros factores que inciden antes que haya o no haya patentes, que son los problemas de logística, de distribución, los problemas de fabricación en corto plazo. A ver, no todos los países tienen capacidad instalada. Recién ahora estamos viendo que Richmond está probando y fabricó 21.000 vacunas que van a ser testeadas en Rusia. La calidad de los productos, hay que ver si la calidad, los frasquitos, las ampollas, o sea, no hay vidrio suficiente como materia prima para poder encapsular las vacunas. O sea, no es solamente un tema de patentes, eso dicen. El mundo no estaba preparado, y cuando el mundo no estaba preparado entonces, para una situación de globalidad que afecta a 7.000 millones de personas. No hay ninguna industria que esté preparada para desarrollar. De hecho, lo seguimos viendo ahora, pese a que tenemos la vacuna ya circulando y hay países que están haciendo su mejor esfuerzo, y tenemos naciones enteras, ¿no?, con más del 50% de sus habitantes con vacuna puesta. La pandemia sigue creciendo. Sí. Tenemos la y no la vamos a frenar. Y no sé si abrir las patentes va a hacer que se frene más rápido. ¿Puede ayudar? Por supuesto, sí. Cualquier iniciativa privada que decida abrir sus patentes, bajar esa restricción y ayudar a que la gente pueda seguir accediendo. La producción, la logística, la organización, los insumos, la materia prima. Mira, yo soy de los que la creen. industria tiene la capacidad de ir reinventándose y adaptándose para poder prestar un servicio como privado también, ¿no? En una emergencia sanitaria no es la prioridad solamente recuperar y maximizar ganancias. Creo que ya estas modernas, los grandes laboratorios tienen otra forma después de recuperar sus inversiones. Hoy por hoy hasta es más estratégico abrir las patentes como hizo Moderna o decir no las voy a hacer valer, que otra cuestión. Entonces yo creo que el problema no pasa únicamente por ahí. No tener patentes o abrirlas a partir de mecanismos de licencias obligatorias va a ayudar a que haya más acceso, sí va a ayudar, pero los problemas van a seguir siendo los mismos que siguen habiendo. Falta de logística, falta de fabricación, falta de capacidad instalada, falta de calidad. En México hay vacunas truchas. Está empezando a pasar. La piratería de la propiedad intelectual, la falsificación de los productos sin calidad, es un riesgo para la salud en este caso. Y eso ya está sucediendo. Siempre hay gente que quiere sacar tajada del rédito económico de lucrar con la salud. Bueno, es un tema súper complejo, pero el propio sistema de patentes tiene su respuesta en las licencias obligatorias, que es un mecanismo subutilizado, aunque creamos que lo usan más los países en vía de desarrollo. Estados Unidos es el principal país que ha utilizado el sistema de licencias obligatorias para abrir justamente cuando lo necesitaba. Claro. Como en entonces, a ver, el sistema fue pensado y fue creado como un equilibrio. ¿Tiene que ser repensado y mejorado? Seguramente. Sí. Pero es como la democracia. ¿Conocemos un sistema mejor que la democracia? No. ¿Es falible? Sí, obviamente. No es perfecto. No es perfecto. Entendemos que es el mejor de Entendemos los que es el posibles. mejor porque nosotros no concebimos el autoritarismo, ni las dictaduras, ni el comunismo desde el punto de vista de del lavado de la cabeza de la población y el control social. Ahora, con las patentes pasa lo mismo. No importa si las cuestionamos o no, importa en qué es el sistema que existe. Entonces, o lo modificamos o aprendemos a jugarlo y a entender las reglas para que jugar a favor. Nuestros emprendedores tienen que saber que se tienen que hacer de toda esa información y mejorar. Y a partir de ahí, poder patentar y poder vender nuestras tecnologías en el mundo. Y no seguir dependiendo de la tecnología generada en el extranjero. Porque la verdadera dominación y la verdadera pobreza está justamente en la falta de educación, en la falta de cultura y en la falta de acceso, no a las vacunas ahora transitoriamente, sino al conocimiento y a la posibilidad de seguir generándolo, protegiéndolo y expandiendo nuestra riqueza intelectual, que la tenemos y la regalamos al mundo.
Impresionante, la rompió el Colo. Venía Era embalado. un tema que le teníamos ganas ya hace algunas semanas y bueno, hoy aprovechamos este día especial, que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual.